de encomiendas muy interesante. Por ejemplo, se confiscan en Tenochtitlán en 1525, la de Tlatelolco 1525, Texcoco 1531, Otumba 1531, Tizayuca 1531 también, Chalco 1533, Xochimilco 1541, etcétera, etcétera, que eran de las más grandes y las que producían más a la corona. No hay pruebas directas de que la corona impusiera restricciones hereditarias por razones de su propia seguridad, es decir, no consta esto por escrito en ningún documento, porque la corona no admitía abiertamente esa manera de proceder. Sin embargo, hay fuertes pruebas indirectas. La corona confiscó encomiendas desde mitad de 1530 en adelante, es decir, cuando ya vivía la segunda generación de encomenderos. Timothy Jäger realiza en ese momento de su trabajo un gran esfuerzo para demostrar que la confiscación de encomiendas no era para sacar más dinero, sino para reforzar la seguridad del gobierno. ¿En qué sentido hablamos de seguridad del gobierno? En el sentido de que nadie ni nada escapara a su control. Este es el punto más importante. La primera prueba indirecta para demostrar que las restricciones sobre la herencia impuestas por la corona no habían sido impuestas para conseguir más dinero se halla en hecho de que a partir de 1575 el número de encomiendas declinó en muchas regiones, por ejemplo en el centro de México, y no se debió a la disminución de la población en esa época. Las encomiendas confiscadas fueron generalmente las más pobladas de México y Perú. La corona pudo controlar esas encomiendas a un costo relativamente bajo. Todo lo que se necesitaba era un censo de los obligados a tributar. Por eso comenzó a crecer la burocracia continuamente, en especial en el centro de México. Es decir, se va cambiando los conquistadores por encomenderos y los encomenderos por funcionarios. Es evidente que es para consolidar la seguridad del gobierno. La corona reclutaba individuos para hacer el censo y asignar los impuestos que debía pagar cada uno. Pero ¿qué pasaba con la dinámica de los incentivos para invertir y producir? Difícilmente se puede concebir un peor sistema de incentivos que la política de confiscar las encomiendas. Sabiendo que el gobierno iba a recoger la encomienda a la muerte del heredero del primer encomendero, era inútil cualquier planeación. El encomendero trataba de agotar sus propiedades, implicando que los nativos fueran sobreexplotados, muriendo más rápidamente que lo hubieran hecho bajo una política de impuestos. Por cierto, que es terrible cómo los economistas tratan estos problemas, con una frialdad absoluta, como si estuvieran manejando monedas. Tampoco los que sucedieron a los encomenderos, llamados en algunas partes del Nuevo Mundo regidores, tenían incentivos, ya que eran asalariados pagados por contrato. Así pues, el problema de la corona no era el de ofrecer buenos incentivos a nadie. Se han hecho estudios utilizados por Timothy Jäger sobre la clasificación de las regiones por riqueza y poder alrededor de 1550 en base a tres variables: número promedio de tributarios por encomienda, producción de oro y plata y tonelaje de los barcos de carga que navegaron de la Nueva España a la península de 1500 a 1550. La corona no solo confiscó las encomiendas más grandes entre las regiones, sino también dentro de una misma región. Charles Gibson llevó a cabo un estudio sobre el Valle de México. A mitad de 1530 había 36 encomiendas, de las cuales 3 eran perfectas. Una pertenecía a Cortés y las otras 2 a las hijas de Moctezuma. La política de la corona de preferir la encomienda a la esclavitud queda clara. Permitía a la corona recuperar rápidamente los asentamientos que tuvo que sacrificar en los primeros años de la conquista. Por otro lado, el autor del estudio que vamos siguiendo a grandes rasgos afirma que la corona tenía prejuicio en contra de la esclavitud, lo cual daña la brillantez de la tesis principal de su estudio, porque un elemento no económico perturba el funcionamiento correcto de los principios económicos.
De todos modos, nosotros vamos a recordar brevemente la filosofía de la esclavitud de aquella época, lo que el autor llama prejuicio, porque sin pretenderlo refuerza la tesis principal de Timothy Yeager. Los pensadores de la época en la Europa cristiana, es decir, los teólogos, tenían a favor de la esclavitud, los textos del libro del Éxodo en la Biblia, capítulo 21, versículos 1 a 11, donde se exponen las leyes relativas a los esclavos dentro del pueblo de Dios. Se da por supuesto que existían e incluso que pertenecían al pueblo de Dios. En la filosofía propiamente dicha son conocidas de todos las afirmaciones de Aristóteles de que había esclavos por naturaleza. Ingemar Düring, en su tratado sobre Aristóteles, traducido del alemán por el doctor Bernabé Navarro, a quien recordamos con admiración y mucho respeto, comenta en la nota 376 de su obra: la doctrina de Aristóteles sobre la esclavitud natural jugó un gran papel en el siglo XVI en la relación entre los conquistadores españoles y la población indígena. Sepúlveda afirmaba contra las casas que los indios eran esclavos por naturaleza, y la autoridad de Sepúlveda era enorme, y su traducción de la política de Aristóteles fue por mucho tiempo la mejor. Hasta aquí la cita. Los tremendos prejuicios de Aristóteles, señala ya dentro de su texto Ingemar Düring, se debían a la terrible presión de las instituciones de su tiempo. Los tratantes de esclavos pisaban los talones a los soldados en las guerras. Después de que Alejandro destruyó Tebas el año 335, todos los tebanos restantes fueron vendidos como esclavos. El régimen y economía de las ciudades-estado griegas se fundamentaba en la esclavitud. En la época de Isabel la Católica y los reyes sucesivos, los árabes dominaban el mercado de esclavos en Europa. Miles de europeos, Miguel de Cervantes entre ellos, fueron esclavizados y luego vendidos. Es decir, lo lógico es que se hubiera impuesto la esclavitud en las tierras del Nuevo Mundo, no a escondidas, sino como organización socioeconómico-política. ¿Qué es lo que realmente explicó que no se asentara la esclavitud como forma de dominio? La reina Isabel fue confrontada con este problema desde los primeros momentos, cuando Colón llegó de su primer viaje sin oro, pero con esclavos. La reina consultó con los teólogos y en 1503 escribió una carta al gobernador del Nuevo Mundo, aunque según parece no se conoció hasta 1509. La carta capta la lucha entre reconocer la libertad de los nativos y por otra parte la posibilidad de sacar mucho dinero. La reina no quería esclavos, pero al mismo tiempo instruía a los colonizadores españoles, cito, de constreñir a los llamados indios a trabajar en sus edificios y recoger y sacar de las minas el oro y cultivar los campos y producir alimento. La encomienda permitía que en el papel los indios fueran libres y que se recogiera bastante dinero. Parecería que esto explicaba la razón de la encomienda sin necesidad de recorrer a la teoría de los economistas neo-institucionales. Recordemos cuál era su tesis principal. Esta era que la encomienda produjo mucho menos riqueza a la corona de lo que le hubiese producido la esclavitud, y que esto se debió a una causa exterior a las razones económicas puras. La encomienda sería para esos neo-institucionalistas el origen de la pobreza crónica existente en América Latina, por su centralismo y su falta de planeación e inversión para el futuro. Esa razón externa a la economía sería el deseo de la corona de establecer con firmeza la presencia de su gobierno en el Nuevo Mundo. Y esta es una razón política poderosísima. Establecer con firmeza la presencia de su gobierno en el Nuevo Mundo. Si, por ejemplo, hubiera permitido el traslado libre de indios hacia los puntos donde había más riqueza, eso hubiera aumentado la recaudación de impuestos, pero no lo hizo así, bajo el argumento de que los indios eran libres y no se les podía forzar a abandonar su territorio natal. Pero en verdad suena mucho más al miedo que a la unión de fuentes de riqueza, gran población y la distancia de la metrópoli, como decíamos anteriormente, hubieran favorecido la rápida formación de reinos autónomos.
dejando a un lado a Timothy Geithner, que con sus reflexiones propias de un economista neo-institucional